Adelante, sí, Julio, te escuchamos. Buenas tardes, señor presidente. Tenemos temas a tratar hoy. Primer punto es sobre la ley que exonera a las personas con discapacidad del pago del pasaje, el transporte colectivo terrestre, señor presidente. Y tenemos invitados de la CETRAPAN, que es justamente el presidente César Ruiz Díaz Garay. Está también los señores de la CENADIS, que está el señor Marcos Caballero. Está también la DINATRAN, el señor Juan José María Vidal. Está también el OMEOPC del Viceministerio de Transporte, Víctor Sánchez Chamorro. Secretaría Técnica de Planificación y Relevo también está la señora Laura Riveros, el intérprete. Y después tenemos los asuntos varios que después más adelante vamos a tratar, señor presidente. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, la idea de tratar esta ley, tengo entendido que era primero verificar si estaba listo su decreto reglamentario. Segundo, si ese decreto reglamentario tenía alguna dificultad, tanto del sector de los usuarios como del sector del transporte. Por eso es que es importante que esté César, que está vinculado y mantiene toda la información. Por lo menos yo recuerdo todavía mi época de ministro, cuando se estaba empezando a implementar el billetaje electrónico, hoy ya es una realidad. Y también decirles que en algunos casos puntuales tenemos algunas quejas, algunos reclamos que serían buenos en este momento canalizar. Así que si es que no hay algún otro tema, le cedería el uso de la palabra al señor César Ruiz Díaz, agradeciéndole su presencia y su tiempo en esta reunión a través de la presidencia de personas con discapacidad y con la presencia de los senadores que integran esta comisión. Don César, te escuchamos. No se escucha, César. ¿Será que tu micrófono está muy bajo, el volumen? No se escucha extrañamente. ¿No querés mejorar tu audio? Ahí está cerrado el micrófono y cuando habilita el micrófono no se escucha. Yo creo que a lo mejor está puesto para audífonos y por eso no se escucha. Senador. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí me puede escuchar. Ahora sí, César, adelante. Bueno, reitero entonces mi saludo, mis respetos a todos los presentes. Y como CETRAPAN quisiera manifestar bajo la presidencia de CETRAPAN de que nosotros no estamos en contra de ningún tipo de gratuidad que pueda o que se pretenda otorgar a todos los sectores que también sean considerados prudentes y pertinentes otorgarles la gratuidad. En ese sentido, lo que sí queremos manifestar es que está vigente la ley 6556, que habla de la modificación de la ley 3365-2007 y que es la que exonera a los pasajeros con discapacidad visual, o sea, ciegas, del pago del pasaje en el transporte público. En ese sentido, esa misma ley es la que hablaba en su artículo 3 de que los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley por parte de la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, CENADIS, deberían de haberse incorporado a las partidas del presupuesto general de la Nación que corresponden para el ejercicio fiscal posterior a la promulgación de la presente ley. Esa es una cuestión que no ha sido... No. Gracias, César. Yo creo que en líneas generales el reclamo es claro. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, yo cedo el uso de la palabra en este momento
tanto a la gente del ministerio como a la gente de la DINATRAM. Si hay algo que quieran aportar, la idea era ponernos de acuerdo. Nosotros queríamos tener la ley, tener la reglamentación y escuchar a las partes. Julio González, te escuchamos. Muchas gracias, senador. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Se me escucha bien, senador? Sí, se te escucha fuerte y claro. Muchas gracias, senador, y también a las autoridades, al viceministro de Transporte, al senador Antonio Barrios, también al director de la DINATRAM, al señor César Ruiz Díaz por la CETRAPAN y a los demás compañeros de nuestra institución. Justamente nosotros tuvimos una reunión el día lunes con el viceministro de Transporte, el señor Víctor Sánchez. Recordarán que Azonadis Paraguay es el gremio impulsor de este proyecto de ley que en su momento lo presentó la diputada Blanca Vargas, y gracias a Dios luego eso se promulgó y también ya se reglamentó. Se hizo un trabajo de una mesa técnica de reglamentación con la DINATRAN, el viceministerio de Transporte. En ese momento estaba el señor Pedro Brito como viceministro y se reglamentó. Desde ese entonces hasta hoy, creo que es de público conocimiento, se ha tenido varios episodios lamentables, deleznables, reprochables desde todo punto de vista por parte de choferes de determinadas líneas de transporte, tanto en el área metropolitana de la Asunción, como también el sector empresarial del área de interior. Nosotros inclusive hemos hecho denuncias mediáticas, públicas, en varios medios de comunicación en su momento. Porque independientemente, y en esto concuerdo con el señor César Ruiz Díaz, a quien tuve una vez el gusto de conocer en un pasillo de una institución pública, me dio su tarjeta, un señor muy amable. Nunca todavía tuvimos la posibilidad de reunirnos, pero le doy la diestra en el que alguien tiene que asumir el costo si es que así lo amerita. Sé que por ahí viene la mano. Nosotros cuando tuvimos la audiencia pública, el señor César Ruiz se acordará, él estuvo presente en esa ocasión, inclusive desde Azonadis y todas nuestras delegaciones habíamos pedido que en el transcurso de la vigencia de la ley, por lo menos 1 año o 2 años, se tuvieran números concretos. Y si estos números arrojasen que miles de personas están utilizando el transporte público de pasajeros en Asunción, que el gobierno se haga cargo de ese subsidio como lo hace con el boleto estudiantil o como lo hace con el tema del combustible, ¿verdad? Por un lado. Pero ¿qué es lo que nos dicen los números hoy, el estimado senador, presidente de nuestra comisión y compañeros? Que un día viernes de mucho tráfico, de repente 103 personas con discapacidad visual, nada más, han utilizado el transporte público en área de Asunción de 1.400 unidades, según el Centro de Control de Billetaje. Si nosotros multiplicásemos generosamente ese número a 400 o 500 personas con discapacidad, de todas las discapacidades, física, motriz, cognitiva, psicosocial, nos encontraríamos que en días lunes o martes o miércoles, esto que yo le estoy diciendo es un tanteo, es un juego nada más intuitivo porque no existen los números de tales estadísticas, pero aunque nosotros fuésemos generosos y quintuplicásemos esa suma de 103, nos encontraríamos con 3 a 4 personas con discapacidad que usarían el sistema de transporte público en 1.400 unidades. A 3.200 guaraníes creo que estaría por los 10.000 a 15.000 guaraníes lo que el Estado debe subsidiar a los transportistas. Lo cual es justo, que se les pague a ellos lo que el costo del servicio implica, es su derecho. Pero debe saber también el señor César Ruiz Díaz y los compañeros que nada de eso, o esa circunstancia técnica, administrativa, y que se ajusta al derecho de que sean resarcidos por el servicio que exonera por mediante una ley, justifica el maltrato físico, inclusive, que han sufrido nuestros compañeros con discapacidad. Dentro de ellos, no hace mucho la línea 15, un chofer se levanta y le golpea y cierra la puerta por un muchacho con discapacidad auditiva, una persona sorda, lo cual acercamos esa denuncia al viceministerio. Nada de eso justifica. Esa comunidad, la comunidad de las personas con discapacidad auditiva, son de las más discriminadas en el transporte público, porque se tiene lastimosamente ese cliché
esa mala educación, esa falta de civismo, de que cuando se le mira a la persona y aunque no parezca una persona con discapacidad, los choferes automáticamente piensan que porque son sordos no les pasa nada. Y le exhibe su carnet, le exhibe su certificado y aún así son maltratados. La línea 23 es de la que más viola el derecho de pasaje gratuito de las personas con discapacidad. Eso lo puede corroborar el viceministerio por las denuncias que se reciben. O sea, nosotros estamos de acuerdo que el Estado debe asumir, ya sea a través de la CENADI, del Viceministerio de Transporte, sea el canal institucional y orgánico que sea, pero el pueblo de las personas con discapacidad no tiene por qué pagar el plato roto de ser maltratados. Se les deja a personas con discapacidad en silla de ruedas, en la parada, no les para el colectivo porque ya se ve que tiene silla de ruedas y no va a pagar. Términos como en guaraní coloquial, peona pepaga y boí, eso no se puede aceptar en esta sociedad, estimado doctor Riera, y le digo lo mismo al señor César Ruidía, que él como presidente de ese centro de transportistas baje una línea a sus asociados, a las empresas permisionarias, de que el trato humano sea efectivamente como tal, independientemente de que quizás no reciben sus 10.000 o sus 15.000 guaraníes como resarcimiento por parte del Estado, y que las entidades del Estado, CENADIS y Viceministerio de Transporte, nos sentemos con los afectados, con el sector empresarial y el sector de las personas con discapacidad y trabajemos en que el billetaje se implemente. Nosotros estamos de acuerdo con eso y que se transparenten los números. Eso le va a servir también a la CETRAPAM. Entonces, y le va a servir al pueblo de la gente con discapacidad. Podremos saber exactamente cuántas personas con discapacidad son exoneradas en su pasaje y que el Estado sea a través de la CENADIS, bajo el artículo de la ley 6.556 que menciona el señor César, o cualquier mecanismo, se implemente y se acabe esta odisea por la que sufren cientos de personas con discapacidad. Muchísimas. Algunas, de hecho, han llegado y me disculpan que me demore unos segundos más, pero algunas han llegado, y esto realmente es deleznable, sencillamente a resignar su derecho que le ha otorgado el Estado paraguayo mediante una ley vigente y reglamentada, y ya dicen, si ya pagante me voy, porque no me hemos y cuál a pasar. Entonces, deja de lado nomás ya ese derecho porque ya no va a luchar contra ese sistema. Eso para nosotros es inaceptable. Y venimos a esta mesa hoy ante la comisión, participar de esta reunión vía Zoom, a manifestar una vez más nuestra buena predisposición. Pero esto realmente ya se está descontrolando. Yo recibo todos los días reportes, fotos y filmaciones de líneas que le dejan como si fueran perros en la calle a personas con discapacidad, choferes que le denigran todo el tiempo. Doy la orden de que se grabe y nosotros vamos a empezar a viralizar en todos los medios porque si no, no hay forma de que la ciudadanía se entere de este tipo de trabajo. Así que muchas gracias, estoy aquí a las órdenes para colaborar, me disculpan de repente la vehemencia, pero debo velar por el pueblo de la gente con discapacidad. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Somos un gremio de 2.700 asociados a nivel país, muchos de ellos acá de la zona metropolitana, que salen a trabajar, no a pedir plata en la calle, salen a trabajar y necesitan ese transporte, que por cierto luego no funciona, porque las rampas siempre están encadenadas o no andan, no se les hace mantenimiento y para rematar son discriminados deleznablemente por los choferes. No le responsabilizo al empresario, capaz el empresario no tiene culpa, pero el empresario tiene que bajar una línea de buen trato a sus choferes. Muchas gracias, senador y compañero. Gracias, Julio. Bueno, baja la manito para que yo pueda administrar. Yo creo que corresponde a César. En todo caso, si hay algún otro reclamo más, te damos la palabra al final para aclarar la posición y para ver un poco cómo se puede resolver. Carlito Pestana, le veo que levantar la mano. ¿Quieres decir algo, Carlos? Después va a hablar Carlito Pestana, señor. Bueno, está bien. Entonces, ¿está la gente de Senadi por acá? Sí, senador. Buenas tardes. Cuando se pueda, quiero hacer uso de palabra, senador. Tener la palabra, Marcos. Vamos a escucharla a César después para que pueda colectar todo y ver cómo podemos ayudar nosotros a ambos sectores. Te escuchamos, Marcos.
Sí, buenas tardes, senador. Saludo a los colegas senadores también, colegas suyos, a todos los compañeros y a la gente de CETRAPAM, del Viceministerio del Transporte. Saludo a todos. Bueno, la situación es realmente así como menciona Julio. Nosotros en la SENADIS también somos receptores diarios de estas denuncias y nos preocupa. Nosotros, si ustedes se fijan en nuestras redes sociales, tenemos denuncias desde el año pasado, venimos denunciando una y otra vez esta situación. Lo que menciona don César Ruiz, lo que dice Julio, de que eso no debería ser un impedimento para que la ley se cumpla. Es decir, es cierto, hay una situación ahí que no se salva, pero si nos ponemos a discutir todas las leyes porque falta algo o porque no se cumple no sé, o sea, la ley está y la ley tiene que cumplirse. El decreto reglamentario está en vigencia, está en funcionamiento y tiene que cumplirse. Y además se da el plus que menciona Julio, de que todos los días, nosotros recibimos todos los días denuncias de maltratos. Es decir, contemporáneo, el chofer, no sé si sigue una directiva, no sé si es de modo propio, de manera particular, pero el plus del maltrato es el que además preocupa. Es decir, eh, ya no tiene condiciones accesibles el colectivo, el servicio a veces es complicado, no se respeta la ley porque no cumple con dejarle pasar cuando presente el documento debidamente. Entonces es complicado, hay una ley que no se está cumpliendo y eso es lo preocupante. Es decir, hay que ajustar algunos detalles también seguramente con el Viceministerio del Transporte, que bueno, en este caso es el encargado, la rectoría es del Viceministerio del Transporte, que es el encargado en aplicar las multas. Habría que ver un poco la manera en que reforzar los controles, porque de alguna manera hay que darle solución. La vez pasada, discúlpeme también por prolongarme un poco, la vez pasada se fue una señora desesperada, dobló el carnet naranja, que es para las personas con discapacidad, perfil general, el azul es para las personas con discapacidad visual, dobló el carnet y nos tiró en la cara, llorando la señora y nos gritaba, váyase a esta ciudad, váyase a esta ciudad, sí tiene razón la señora. Pero yo también como Senadi estoy atado de mano porque la rectoría del transporte no es responsabilidad de la Senadi. Y hay una ley y no se cumple esa ley. La señora no entiende, la señora no tiene por qué entender tampoco ni estar al tanto de este detalle importante, por supuesto, que menciona don César Rodríguez. Pero vaya a esta pequeña Caraíbe, tiene razón, y la impotencia es nuestra porque estamos también atados de mano. Le dijimos nosotros, hacerle fotos, grabarle videos si podés, y nosotros vamos a tratar de difundir. Y seguimos pidiéndole al Viceministerio del Transporte también, y seguimos acercando también las denuncias. Ellos tienen también un WhatsApp a donde llegan denuncias, o sea, denuncias en BIPA. Lo preocupante acá es que no se cumple la ley y hay que ver la manera en que esto pueda hacerse cumplir. Y por último, para cerrar mi participación, está también pendiente el billetaje electrónico. Hasta ahora, senador y compañeros en general, hasta ahora solamente tienen las personas con discapacidad visual, porque la ley es ya anterior, es del 2010. Ya la ley está vigente y el billetaje electrónico para el perfil general todavía no está, y tampoco nosotros hasta ahora tenemos comunicación oficial respecto a por qué no está. Es decir, cuál es la situación, no tenemos información concreta y precisa, y nosotros seguimos absorbiendo también el reclamo de la gente, sobre todo la gente que está en área metropolitana y central, que es la que usa el billetaje electrónico. Entonces, no tenemos una respuesta, y ya no sabemos nosotros qué decirle a nuestros mandantes finalmente, que son los usuarios, ¿verdad? Esa es un poco la situación. Si nos pueden informar también acerca de cuál es la situación, porque ya nosotros tenemos, desde la Senadi está todo preparado, ya tenemos las listas, hay cerca de 10.000 personas en lista de espera para acceder al billetaje electrónico, las personas que son del perfil general. Y ya no sabemos tampoco qué decirle porque no tenemos nosotros una respuesta, y de nuevo está fuera de, el alcance de la rectoría de la Senadi. Nosotros no le queremos sacar la nalga a la jeringa, pero también están las leyes y las disposiciones, las normativas, y nosotros estamos fuera de esta situación porque la rectoría es
del transporte. Nosotros tratamos de hacer hasta donde se pueda porque tiene que ver con derechos de las personas con discapacidad, pero la Rectoría del Transporte está fuera de nosotros. Nos dijeron que hay cuestiones técnicas por terminar, que hay estudios, que hay que hacerle adaptaciones a los sistemas informáticos y equipos validadores, pero no tenemos una información certera. Entonces, ese es otro detalle también, porque hay muchas personas en lista de espera. Ese es un poco lo que quería poner también sobre la mesa, senador. Gracias, Marcos. Muchas gracias. No hay gente del Viceministerio de Transporte presente, Julio. Sí creo que hay, ¿verdad? Sería bueno escuchar a todos porque es muy tradicional. Hay dos cosas que quiero decir antes de escucharle a Víctor, ¿verdad? Una es que el Senado o el Congreso tiene dos tareas constitucionales, ¿verdad? Hacer las leyes y vigilar su cumplimiento o hacer que se cumplan. Y la segunda cosa que quería decir es que es tradicional en nuestro sistema democrático, por llamarlo así, que muchas instituciones explican la limitación de sus competencias y es natural. Lo que tenemos que encontrar es que no haya lagunas entre ellos, donde empieza uno, termina el otro, ¿verdad? Para que se quede claro cómo se juega este partido y qué papel cumple cada uno. Dentro de ese espíritu, Víctor Omar Sánchez Chamorro, interpreto, estás en nombre del Viceministerio de Transporte, te escuchamos. Gracias, senador. Muy buenas tardes. Y así como estaba diciendo el compañero de la SENAIS, no se está cumpliendo la ley. La ley no se está cumpliendo por varios motivos. Uno, como bien se mencionaba, el encargado de suministrar los recursos para que funcione esto es la SENAIS. La SENAIS hoy no está, no tiene un rubro dedicado al subsidio. Debería solicitar, como bien dice también el proyecto de ley, o sea que la ley debería de solicitar este objeto de gasto que tiene el Viceministerio de Transporte, o sea el Ministerio de Obras Públicas, en que sería el objeto de gasto relacionado al subsidio, para que se pueda aplicar esta ley, porque así establece la ley. Por otro lado, también la ley menciona que para acceder al servicio se tiene que presentar los documentos, ya sea certificado o carnet y demás. Y entonces ahí quiero también hacer mencionar algo, ¿verdad? Que también tenemos de manera paralela la ley del billetaje electrónico, la 5230, en donde donde menciona que el cobro del pasaje tiene que ser 100% con el billetaje electrónico. Entonces, con el certificado se puede acceder al servicio. Perfecto. ¿Cómo se accede al servicio? A través del billetaje electrónico. Es así que no tenemos ningún problema, o si tenemos, son pequeños problemas con el perfil de discapacidad visual, porque ellos sí tienen la tarjeta de billetaje electrónico, entonces no tenemos ningún inconveniente. Sí tenemos inconveniente con el perfil de discapacidad general. ¿Y por qué no se emiten la tarjeta de billetaje electrónico para este perfil con discapacidad general? Por una cuestión, una limitación de desarrollo tecnológico que tenemos atado en el billetaje, en el Centro de Control y Monitoreo, que dependemos de una empresa internacional, una empresa externa, para que nos puedan desarrollar estos tipos de perfiles. No obstante, se podría dar si se hace una configuración del lado privado, ya sea con las empresas de billetaje electrónico. Si ellos hacen la configuración, no tendríamos por qué depender de este soporte internacional que hoy no tiene contrato y estamos viendo la manera de tener un hilo legal. Si bien tenemos un decreto reglamentario, el decreto establece que el pasaje tiene que ser gratuito. Ahora, este decreto salió antes que empecemos a trabajar en la nueva estructura de la tarifa técnica. Es ahí cuando empezamos a trabajar con el Consejo Asesor de Tarifa, empezaron
a consolidarse algunos conceptos en el sistema de transporte público. Y uno de los conceptos, nuestro concepto madre, es la tarifa técnica. La tarifa técnica, que es el costo real del servicio, que es igual al subsidio más el precio del pasaje. Entonces, el decreto establece que el precio del pasaje es igual a 0. Por tanto, el subsidio tendría que ser en un 100%. Y según la ley de pasaje gratuito para todo tipo de perfil de discapacidad general, establece que la CENADIS tiene que hacerse cargo de esos recursos. Entonces, desde el Viceministerio de Transporte no tenemos ningún problema en acompañar esa solicitud de parte de la CENADIS. Cuando la CENADIS pueda disponer de esa línea de objeto de gasto, nosotros a través del Viceministerio de Transporte nos comprometemos en acompañar eso. No obstante, aprovecho la ocasión de mencionarle esto a César Ruidíaz, que también forma parte de una empresa prestadora de servicios, que también ver la posibilidad de hacer las configuraciones pertinentes para que podamos tener habilitados todos los tipos de servicios. Gracias, Víctor. Muchas gracias por tus aclaraciones. Yo quiero decir dos cositas, ¿verdad? Así como están las cosas, veo claramente que hay un problema de presupuestario. Es decir, de que la CENADIS no tiene la plata para pagar el subsidio a quienes la ley protege. Y yo estoy siempre tratando de defender la empresa privada y por otro lado el cumplimiento de la ley. Coincido en que no es una excusa para el maltrato, porque eso con o sin carnet no tiene que darse. Conozco el sector porque vengo trabajando mal o bien desde la época de CETAMA, en que me tocó ser vicepresidente allá por el 2001, hace más de 20 años. Y como siempre hay gente muy buena en el sector, trabajan y trabajan mucho. Y hay otra gente que no, ¿verdad? Por eso a veces generalizar es injusto, pero cuando tenemos denuncias concretas con nombre y apellido, ya la cosa cambia, porque se sabe quién es el afectado y se sabe cuál es la empresa o quién dentro de la empresa es el chofer que no está cumpliendo con la ley. Lo segundo que quería decir, siguiendo la línea de reflexión de Víctor, yo creo que podemos encontrar un mecanismo legal para que el carnet anaranjado sea otorgado también a la discapacidad general. ¿Cuál es el problema? Que la discapacidad sea o no ver, o no caminar, o no escuchar. Se le da el carnet naranjado que todos conocen, inclusive los choferes conocen, al que tenga alguna discapacidad certificada por la CENADIS. Entonces no hace falta hacer demasiados ajustes en el software, utilizar el mismo esquema, el mismo carnet. Quizás con eso podríamos facilitar y hacer algún ajuste de orden administrativo, decreto, ley, lo que fuera, para respaldar la decisión. Pero yo quisiera, antes de escucharle a José y a Marco de vuelta, preguntar a quien corresponda o quien tenga cómo se calcula el subsidio del uso de transporte público por parte de las personas con discapacidad. Me pareció escuchar que Marcos hablaba de que hay más de 10.000 esperando. 10.000 es un número importante, claramente insuficiente, ¿verdad? Nosotros sabemos que entre 17 al 20% de la población de cada comunidad es más o menos que tiene alguna discapacidad, visible o invisible, pero tiene, ¿verdad? Entonces, si vamos a tomar la población del 1.000.000 de pasajeros que más o menos se mueven en Capital y Central, 10.000 es apenas el 1%, ¿verdad? Si vamos a aplicar el 10%, estamos hablando de 100.000. Entonces, hablamos de razonablemente mucha plata. Y ninguna de estas empresas, y lo digo con mucha franqueza, como me gusta hablar a mí, es la Cruz Roja. Las empresas se hacen para generar utilidades, para pagar impuestos, para generar servicios y para generar trabajo. Por eso a todos nos interesa proteger a los usuarios. Yo creo que a ellos más que a nadie, ¿verdad? Porque cuando el usuario está contento, el servicio funciona. Y por otro lado, también nos interesa proteger la empresa privada. Hay que encontrar siempre un justo medio que nos pueda solucionar el problema, ¿verdad? Yo creo que bajar la línea de evitar maltrato a cualquier tipo de persona, sea con o sin discapacidad, es una realidad, pero
y lo hablo con propiedad de causa, porque, repito, cuando estaban en la intendencia, teníamos un problema parecido con los conductores de los camiones colectores de basura. Se maltrataban los vehículos, se cambiaba con violencia, se manejaba mal los aparatos, se gastaba un montón de plata en el mantenimiento de los camiones, porque hay que estar en el lugar. El que se levanta a las 3 de la mañana y maneja 8 o 10 horas muchas veces haciendo 3 o 4 redondos, no es un justificativo, es una explicación. De todo modo, y además hay miles, ¿verdad? Entonces yo quiero decir lo siguiente, ¿verdad? Me gustaría escuchar cómo se calcula el subsidio para entender cuánta plata necesitaría la Senada, y que eso es cancha nuestra para poder subvencionar lo que le correspondería a las empresas en relación a la aplicación de la ley. Y lo segundo, me gustaría escuchar si es razonable plantear que se use el mismo carnet sin necesidad de hacer ningún ajuste en el software, en el sistema, o hablar con la empresa extranjera que se le dé el carnet anaranjado a todos los que tienen una discapacidad certificada por la Senadis. Porque si eso es así, entonces se puede solucionar el problema más rápidamente. Si no, vamos a tener que sentar en esta mesa a la empresa que ganó la implementación del billete electrónico para resolver el problema, para que la gente del Viceministerio de Transporte pueda hacer. Entonces hay dos preguntas flotando en el aire de las partes que intervienen en esto. Uno es posible usar el mismo carnet anaranjado para la discapacidad general también? Segunda pregunta, ¿cómo se calcula el subsidio relativo para atender de cuánto estamos hablando para asignarle esos fondos a la Senadi, que es la que tiene que subsidiar cada vez que da el carnet? ¿Cuántos viajes se presume que hace por día, por semana o por mes? ¿O cómo se calcula esto en el subsidio en general? Porque a lo mejor es la misma regla. Finalmente es una persona que viaja como cualquier otro pasajero. Y más todavía, como decía Julio González, el que trabaja en ASONADI, que es la Asociación de Funcionarios Públicos a nivel nacional, el funcionario público trabaja de lunes a viernes, tiene que irse sí o sí a resolver el problema, ¿verdad? Así que dicho esto, me gustaría, yo sé que José Amarilla pidió la palabra y Víctor también, pero sobre las dos preguntas puntuales le escucho a Víctor y después a César. Después le damos la palabra a Víctor. Perfecto. En relación a la tarifa técnica, como estaba mencionando, la tarifa técnica es el costo real que tiene el servicio y se calcula por cada pasajero. Si estamos hablando de un servicio diferencial, tenemos una tarifa técnica próxima a los 5.000 guaraníes. Si nosotros hacemos 5.000 guaraníes por 20.000 pasajes día, porque son, según la gente de Senai, son 10.000 personas, si utilizan aproximadamente 2 veces al día son 20.000, eso da aproximadamente 100 millones de guaraníes día. Si multiplicamos de lunes a viernes, nos sale aproximadamente 2.000 millones de guaraníes mes, que sería el monto correspondiente al subsidio, considerando los 10.000 usuarios que dice tener la Senadis. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema del billetaje electrónico, ¿cómo se puede hacer eso? El carnet naranja ya está configurado para que pueda, una vez que se suba el usuario con este perfil, pueda validar hasta 2 veces por cada subida. Entonces, ese ajuste del carnet naranja se hace un poco difícil. Más bien tendríamos que habilitar otro tipo de perfil, pero como estaba mencionando anteriormente, ya depende de las empresas privadas, en este caso la empresa de billetaje electrónico. No sé si César puede mencionar algo al respecto relacionado al segundo punto. Te escuchamos, César. Bueno, gracias, senador, viceministro. Antes que nada, quiero expresar con mucha vehemencia de que es deleznable y rechazable todo tipo de maltrato, funcione o no funcione la ley. Desde nuestro sector jamás vamos a pretender apañar esa situación, porque es pretender que la gente viaje en condiciones infrahumanas, y eso es categórico para nuestro lado. Lo segundo que quiero expresar es que reitero nuestra posición. Nunca existe una peor ley que aquella que es mal concebida. ¿Qué es lo que quiero decir? Se prevé la gratuidad
en el pago del servicio de transporte público de un sector, pero no se prevé la fuente de repago de ese servicio. Y tenemos que analizar, considerar y tener claro que el servicio del transporte público, si bien su nombre lo dice público, es un servicio privado reglamentado por el Estado, en donde las condiciones para la prestación del servicio están bien estipuladas en el contrato firmado. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer para apresurar de que este beneficio de la gratuidad llegue a este y otros sectores es nada más que incluirlos dentro de lo que es la tarifa técnica. Y ahí es donde resulta finalmente un número en donde vamos a tener que hacer frente si cuánto va a ser lo que paga el pasajero y cuánto va a ser lo que paga el Estado en materia de subsidio. Yendo a la tarjeta, hoy nosotros desconocemos lo que significa una tarjeta naranja. Hoy nosotros solamente tenemos 3 tarjetas. La tarjeta celeste, que es la de perfil general, una tarjeta color lila, que es para el que tiene la discapacidad visual y un acompañante, y una tarjeta amarilla, que es para el estudiante. No existe en nuestro razonamiento, en nuestro universo legal, la existencia de una tarjeta naranja que todavía ni siquiera fue homologada por la autoridad de aplicación, que es el Viceministerio de Transporte. ¿Se puede hacer? Sí, señores, se puede hacer, pero necesito que la ley me autorice a hacerlo, que un decreto me lo reglamente, y no necesariamente necesito la presencia del extranjero, como se está mencionando, que fue el que homologó nuestro sistema en la República del Paraguay, porque el Consejo Ad Hoc del Billetaje, que es el Consejo Legislativo que blinda las decisiones del Consejo de Billetaje Electrónico, es el que puede reglamentar la homologación de tal o cual servicio. Pero para homologar tal o cual servicio o tal o cual gratuidad, debe estar reglamentada por una ley. Hoy se ha hecho mucha publicidad, mucha propaganda, y hasta me animo a decir de manera un poco irresponsable, donde se conmina a establecer de que la gratuidad está establecida. Entonces la gente que tiene ciertas discapacidades asume la posibilidad de viajar gratuitamente, pero como no está reglamentado, es rechazado nuevamente, y ahí se crean los grises por la falta de claridad en la elaboración de la ley. Finalmente, quiero manifestar, no tenemos desde el sector del transporte ningún problema en otorgar la gratuidad siempre y cuando todos esos análisis pasen por un coeficiente técnico que es la tarifa técnica. Desde un sistema de billetaje electrónico tenemos la capacidad tanto de software como de hardware de poder establecer las distintas funcionalidades que pueden tener los distintos perfiles que se pretendan o se logren lograr bajo el amparo de la ley. Pero sí deben estar todos incluidos bajo 2 ópticas muy importantes. La primera, que es la gratuidad en el pago del pasaje, y la segunda, que tiene que apuntar a la gratuidad de la emisión del medio de pago, porque no se olviden que cada tarjeta tiene un costo de $3, que tampoco la ley obliga a que la empresa prestadora de servicio del billetaje electrónico tenga que correr con ese gasto. Es un poco para ir clarificando ese universo, señor senador. Gracias, César. La verdad que muy claro. Yo veo que el problema técnico, entre comillas, está resuelto. Como siempre, el problema es económico o financiero, y hacia ahí vamos a apuntar. Creo que José Amarilla levantó la mano. Yo no le veo su imagen. Y luego Marcos Caballero. Vamos a ir avanzando. Pues Sí. tenemos otros temas. José, te escuchamos. José Amarilla, sí. Buenas tardes, senador. Buenas tardes a todos. Sí, por lo que estoy escuchando, llegué un poquito tarde, pero estoy acompañando, ¿verdad? Se refiere a la gratuidad del pasaje para la persona con discapacidad. Y se está hablando exclusivamente de lo que es el billetaje electrónico, que funciona solo para capital y área metropolitana, ¿verdad? Y está también la gente con discapacidad en el interior del país, que muchas veces tiene que hacer viajes de media o de larga distancia, ¿verdad? Inclusive en los municipios, normalmente en los municipios cabeceras departamentales,
Están los transportes que son internos de ese departamento también, que también debe implementar, digamos, la gratuidad del pasaje a la persona con discapacidad, ¿verdad? Normalmente la persona con discapacidad del interior solamente posee el certificado de discapacidad emitido por la Senadis, ¿verdad? Y no tiene el carnet del billetaje. Si va a ir a Asunción, entonces no va a poder viajar a ningún transporte público, o sea, tiene que pagar, porque ahí habla de que solamente el 100% debe ser con billetaje, no va a tener el billetaje, no va a tener el carnet del billetaje. Entonces habría que buscar también una solución para este sector. En todo caso, no sé, tendría que tener ambas cosas, ¿verdad? El carnet de billetaje y el certificado de discapacidad que se le serviría exclusivamente para el transporte de media y larga distancia y en los interurbanos del interior, ¿verdad? Y además de eso, también la persona con discapacidad auditiva, ¿verdad?, tiene el derecho a un acompañante que tiene que estar con él, no así las demás discapacidades, ¿verdad? A pesar de que hay alguna persona con discapacidad severa, que no es visual, que también necesita un asistente, un acompañante, uno que le tenga que, inclusive muchos no tienen fuerza en los brazos, tienen una silla de rueda, pero alguien le tiene que empujar, ¿verdad? Entonces, esas son que lastimosamente ni en la ley ni en el decreto no fue previsto, ¿verdad? Y bueno, realmente ya se está hablando en más de una ocasión sobre el tema de la implementación de este derecho y vamos a ir buscando solución, ¿verdad? Así como el señor César Ruiz Díaz de la Federación de Transporte del Paraguay, no sé cuál es la sigla, ¿verdad? Está diciendo que ellos pueden facilitar sobre todo el billetaje, ¿verdad? Y también el tema del buen trato que merecen la persona con discapacidad, ¿verdad? Indistintamente que sea usuario gratuito, porque finalmente la empresa no va a dejar de percibir ese pasaje, porque va a recibir a través del Estado, que es el que se hace responsable por el pago. O sea, el transportista no va a hacer gratis el transporte, el Estado le tiene que pagar. Y bueno, y entonces hay que ver la cuestión presupuestaria, estimar por lo menos, ¿verdad? Sabemos, como ya el senador dijo, si vamos a tener en cuenta la estadística y de acuerdo al censo, la cantidad de personas con discapacidad de los habitantes, ¿verdad?, estaríamos próximos a los 12% como mínimo, ¿verdad? Entonces, de 7 millones son casi 800.000 o más personas que tienen que ser usuarios y de que todo va a recibir ese beneficio. Y tenemos que ir avanzando. Sabemos que eso no se va a llegar a eso, pero por lo menos si se llega a un 20-30%, ya sería un buen avance. Eso lo que quería hablar, sobre todo teniendo en cuenta a lo del interior, también una solución de cómo se podría ver esa parte. Ok, muchas gracias, José. Luego que baje la manito, vamos a escucharle al señor Vera Aragón, luego a Silvio Ruiz y después a Julio González. En ese orden, les recomiendo la mayor brevedad posible porque tiene que hablar Marco también. Y vamos a ir puntualizando porque hay cosas que están en nuestro marco y hay tareas que nos vamos a quedar después de esta reunión para implementar y vamos a hacerlo hasta que salga. Y un tema muy importante de lo que dijo el señor Ruiz Díaz es que el tema del maltrato es innegociable. No importa si tiene o no tiene capacidad, ese es innegociable. Esta es una cuestión ya de derechos humanos, es una cuestión, ahí está presente y agradezco también al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, justamente el senador Tony Apuril, que nos está acompañando, con lo cual le está dando un quórum legal porque está el senador Barrios, que siempre participa en varias reuniones simultáneas. Pero vamos a escucharle al señor Vera Aragón, luego a Silvio Ruiz y Julio González, Marco Caballero en ese orden. Brevedad y precisión, por favor. Te escuchamos. Adelante. El señor Vera Aragón, adelante. Buenas tardes. Yo también ingresé un poquito tarde a la reunión, pero estuve mirando acerca del tema. Es muy difícil también la situación. Sí, la CETRAPAN tiene que ser también responsable
de tener un... Un momento, por favor. Sí, tiene que difundir también acerca de... para que nosotros podamos acceder a ese servicio de que hay un carnet naranja para las personas con discapacidad y no estar peleándonos con el chofer para que nos dé esa accesibilidad de poder viajar en el medio de transporte. Tiene que estar eh, sí o sí dentro del colectivo una hoja por lo menos que diga que ese carnet habilita a nosotros para poder ingresar y utilizar el servicio del transporte. Es todo un tema, la verdad. Es difícil para nosotros, pero ojalá que se pueda solucionar y muchas gracias. Gracias, gracias al señor Vera Aragón y gracias por la traducción. Vamos a escucharle a Silvio Ruiz. Yo creo que el tema del color y la tecnología del carnet es resolvible, digamos, se puede resolver porque lo acaba de decir el señor César Ruiz Díaz, siempre es un problema de costo y de respaldo legal, que son temas que se pueden resolver con voluntad política. Vamos a escucharle a Silvio Ruiz, Julio González, Marcos y Elisa. Adelante, Silvio, te escuchamos. Sí, sobre el tema del certificado de discapacidad también, hay mucho que nosotros también le mostramos el certificado y no nos aceptan. Por ejemplo, para las personas con discapacidad visual sí están, o sea, ellos sí se le acepta, pero a nosotros no. Ya no queremos tener más ese inconveniente con los choferes. No me está visualizando el señor Silvio. Sí, nosotros ya no queremos tener problemas. Queremos también que se copie así como las personas con discapacidad visual tienen su carnet para que a nosotros también se nos pueda aceptar. Porque el problema también es el viaje al interior. Muchos choferes no nos aceptan. Es muy difícil. Tratamos de ver también como una solución que se pueda pegar por el bus alguna información de que sí podamos utilizar ese carnet para poder viajar. También yo suelo presentar mi carnet, pero los choferes me rechazan, se quejan, se enojan. Hay muchas pruebas. Yo tengo videos y fotos también. Les grabé a los choferes que me hacen ese maltrato, lastimosamente. Y es muy difícil. Se quejan mucho, entonces tengo que pagar con mi tarjeta Yaha. No tengo de otra. Por más de que se quejen, yo ya hice varias denuncias, no tengo respuesta. Es una lástima. Se sufre mucho. Yo siempre envío mis quejas, pero se extiende. Dicen que por el tema del reglamento y no se cumple. Lastimosamente, la mayoría de los sordos sufrimos eso. También los colectivos que tienen aire, por ejemplo, o los colectivos que no tienen aire, sí te reclaman, protestan, no nos aceptan, lastimosamente. Hay que buscar una solución.
hay que avisar también de que sí se puede utilizar, que las personas con discapacidad podemos utilizar ese carnet para poder viajar, así nos tienen también un poco de respeto. Porque, por ejemplo, si viaja una persona, sí acepta, una persona con discapacidad. Y si somos 5 chicos sordos, ya nos rechazan, nos dicen que sí puede pasar una persona nomás y a los otros se les deja por la calle, por el camino. También hay muchos choferes que del interior, de colectivos que viajan al interior, son accesibles y otros no. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, decirle muchas gracias a Silvio por su relato. Vamos a escucharle a María Cristina, que todavía no habló. Después le vamos a dar la palabra a Marcos y luego a Julio para poder. Y después me gustaría escuchar un poco alguna respuesta en relación a las denuncias y las denuncias que no tienen resultado. Porque una cosa es el pago y otra cosa es las denuncias sin respuesta. Aunque sea, tendría que decirle, tu denuncia no corre porque no está reglamentado, porque no hay ley, porque la tarjeta naranja no conoce a nadie. Pero creo que con soluciones, la idea es buscar soluciones, no solamente culpables, ¿verdad? Así que vamos a escucharle a María Cristina y luego a Marcos y a Julio. María Cristina. María Cristina Mongeló, te veo al revés, María Cristina, o idea mía nomás. Está al revés tu cámara. María Cristina Mongelós. Bueno, Julio, te escuchamos mientras María Cristina prepara su cámara. Gracias, senador. Me escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, trataré de hacer el mayor uso de poder de sintaxis en este uso de palabras que me toca. Habiendo escuchado al señor César Ruiz Díaz y a los demás compañeros, efectivamente también está acá el señor de la DINATRAM, es así como dijo el compañero José Amarilla, nosotros tenemos muchos asociados en el interior, las empresas previsionarias internas del interior literalmente ya no reconocen, a ellos no les importa si eso no es gratis el pasaje, se manejan a su antojo, las municipalidades no las amonestan ni las aperciben. Aquí hay una cuestión demasiado elemental, demasiado básica, que no entra luego ni siquiera a debatirse porque es una axioma jurídico elemental. La ley está vigente y está reglamentada. No hay más nada que discutir al respecto. Y se debe cumplir. Y ante el incumplimiento se debe sancionar. Ahí es donde el Viceministerio de Transporte tiene que sancionar y mostrarnos que se sanciona. Nosotros no sabemos si es cierto que se le sanciona. No sabemos nosotros realmente. Lo mismo que con la DINATRAM. Nosotros habíamos hecho un verdadero quilombo en los medios de comunicación cuando la guaireña le hizo parar 50 kilómetros a una persona con discapacidad desde Eugenio Agaray hasta Villarrica para no darle el pasaje. Y supuestamente se la sancionó, pero nosotros eso no sabemos. Así ocurre en todo el tiempo. Nos dice el señor César Ruiz Díaz que ellos no van a tolerar el maltrato, pero la realidad pasmódica es que todos los días se maltrata a las personas con discapacidad. Y ese chofer que le niega a las personas con discapacidad auditiva y a las personas con discapacidad en silla de ruedas el pasaje no se le queda luego o les niega, ese chofer recibe órdenes. Él es dueño de la línea 23. Yo tengo acá videos de la línea 23 en donde sus choferes trapean el piso con la persona con discapacidad. Pero él dice acá
que eso él no tolera. Pero él seguro que tiene un gerente ahí, algún jefe de itinerario, y tiene que bajar línea. ¿Qué le cuesta a él alzar el teléfono y decirle a su gerente, tratarle pues bien a la gente, tenga o no tenga discapacidad? Él es el presidente de ACETRAPAM, que le diga a sus colegas, que sus colegas a su vez hable con sus gerentes y que la línea sea no maltratar a las personas con discapacidad y que se respete la ley de pasaje gratuito. Porque lo que los choferes dicen al unísono, como un coro, en todas las unidades es, che patrón, se vende IUPEISA. Nosotros recibimos órdenes así. Ellos, esa es su excusa. Por ahí mienten, pero le echan la culpa a su patrón. Entre tanto, ellos quieren cobrar sus 10.000, sus 20.000, sus 30.000 del subsidio porque demasiado mucha gente con discapacidad viaja en sus buses. Que le cobren al Estado. Sencillo pues es el tema. Me disculpa la vehemencia, él también pidió permiso para ser vehemente. Pero que haga cumplir la ley. Me va a disculpar el señor con todo el respeto que merece como persona. Pero su línea no respeta la ley de pasaje. Y yo tengo el video de gente a la que se le trata mal y además se le cobra igual pasaje. Y el viceministerio tiene que multarle. Porque de lo contrario, lastimosamente, si ustedes como comisión, si la CENADI, si el viceministerio, si la INATRAN no nos van a dar respuesta a nosotros, vamos a irnos a tirarle huevo, tomate y papel higiénico en sus casas. Eso es lo que vamos a hacer con gente con discapacidad. Porque ya no vamos a tolerar el maltrato y el sufrimiento. Julio, te voy a decir una cosa. Acá estamos hablando, Julio, estamos hablando con mucho respeto y a mí con amenaza ni a ninguno de los que estamos acá le va a curar. Ponete, bajar un tono tu reclamo, pues reclamar con firmeza, con todo lo que vos quieras, pero el tema de los huevos y los tomates puede tirarle a quien quiera, ¿verdad? Yo he recibido ya muchas cosas en mi vida y menos voy a soportar que haya ese tipo de presión, así que te ruego te maneje con respeto. Senador, disculpe. Esto no va luego contra tu persona, pues nosotros ya sabemos perfectamente cómo nos has tratado durante todo este tiempo y las veces que hemos tenido Zoom nos has recibido. Pero yo quiero que vos entiendas, senador, que venís trabajando hace 4 años con el sector de la discapacidad. Reitero, no es contra Enrique Riera porque nos consta tu trabajo con nosotros. Hace 4 años que ya no es necesario ni explicar cuánto nos has recibido y mucho se ha avanzado, incluso legislaciones contigo. No es contra Enrique Riera. Pero yo quiero, senador, que vos, que tenés una sensibilidad especial hacia nuestro sector, comprendas el sentir de estas personas. Se tiene que cumplir nomás la ley. Y quiero hacer una corrección, que se lo dijo un compañero, no son 800.000 personas las que usan el transporte, esa es la potencialidad. Pero ahí el Senado dice que tiene 10.000 personas potencialmente esperando. Pero sin embargo, el viceministerio de Transporte nos dijo el lunes que 103 personas nomás usaron el billetaje. Solo 103 personas en 1.400 unidades. Y nosotros generosamente le dijimos, aunque multiplicásemos por 4 o por 5, los números darían de que 3 a 4 personas nomás se subirían en un bus de 1.400 unidades que circulan en Asunción. Eso ni hablar en el interior, es mucho menos la incidencia. No están perdiendo plata los empresarios para decir que las personas con discapacidad les cumplen su luz. Redondean el criterio, no es la cantidad de manitos que hay. Esta es la segunda intervención que tenés y te voy a explicar algo, escúchame, te voy a explicar algo que no es simpático, ¿verdad? Yo soy un demócrata y entiendo que cuando las leyes no se cumplen hay que reclamar por los canales del respeto y la firmeza en la corte o en el parlamento, donde sea, pero yo no acepto ni huevo ni tomate, ni para mí, ni para el Papa, ni para Lucifer. Necesitamos volver a los canales democráticos de discusión. Yo entiendo tu indignación y tenemos nosotros en nuestra comisión, le va a escuchar a Isabelino, que está en el segundo cuadro, te va a escuchar que él mismo tiene su propia denuncia, ¿no? Es que no sabemos, estamos intentando identificar la causa y buscarle soluciones. Y a mí me funciona, y creo que a la mayoría de los demócratas, que cuando uno pide, se tiene más respuesta que cuando uno presiona. Yo sé que se vendió eso, ¿verdad? Por eso me opuse al cierre de ruta, porque me decía la única forma que nos escuchan, por eso me opuse a la invasión de propiedades, porque esa es la única forma que se consigue. No, la única forma que se tiene que conseguir es hablar con las autoridades y encontrar la fórmula, como vos decís, de aplicar la ley, de aplicar la multa,
Pero si es que hay un hueco en la ley, un hueco en el sistema, un problema en la burocracia, estamos para resolver. Entonces, acepto que levante el tono de voz, que sea vehemente, yo también lo soy, pero lo que no acepto es que corran las amenazas, ni menos las agresiones físicas de ninguna naturaleza. No me muevo así. Entonces, te agradezco, Julio, la participación. Ya escuchamos, ya sabemos cuál es la posición y vamos a escucharle a Isabelino y luego a Cristina Mongeló, que ya dio vuelta a su cámara. Y si es necesario, te volvemos a dar la palabra, Julio. Isabelino, te escuchamos. En la parada de la terminal. Mi nombre es Isabelino. En la parada del bus, por ejemplo, yo muestro mi carnet, me dice que no. Muestro otra vez, me dice que no. En la tercera, yo reacciono, me enojo, me molesto y ven toda la gente también. Y hago mi reclamo y yo solicito que me aprueben, que me hagan caso. Entonces, todos están pendientes de mí, todos me miran, entonces me deja pasar. Dejo también que la gente apoye y me apruebe esta accesibilidad para viajar. Gracias, Isabelino. Bueno, para los que no casaron, Isabelino es funcionario de la Comisión de Personas con Discapacidad. Como yo le digo siempre, tenemos, creo que 3 son los que más trabajan y los que menos problemas me dan, ¿verdad? Con todo el respeto a mis demás funcionarios, a quien les quiero mucho, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles nomás es que conocemos el problema porque tenemos ahí dentro tenemos el problema. Isabelino me hizo llegar a mí un video que yo, si Dios quiere, a lo mejor muestro este jueves en el pleno para que la gente entienda que esta es la circunstancia que nos toca atravesar. Y repito, yo soy un fanático de encontrar soluciones, no de crear problemas. Los problemas ya están. Vamos a buscarle soluciones. María Cristina Mongelós, te escuchamos. Sí, yo ya estuve hablando, pero no vi que había otra persona sorda hablando. Mil disculpas. Nuevamente, entonces, hablo ahora sobre el tema de la ley, sobre la accesibilidad. Yo llevo años también trabajando con las personas con discapacidad y para mí, la verdad que la ley no muestra fuerza si la gente no se une. Parece un teatro también. Disculpe. Solo el tema de transporte, no. Hay sobre educación inclusiva, miles de leyes que podemos ir tocando sobre la accesibilidad de intérprete en los medios de comunicación. Eso es una ley que lleva años y hasta ahora no ha pasado nada por el tema de la falta de reglamentación. Y ya vamos aprendiendo y viendo en otros países, por ejemplo en el caso de Brasil, que ya han reglamentado y ya da poder y fuerza a las personas con discapacidad y hay control sobre el mismo. Entonces yo digo, está bien que luchemos, que peleemos, pero es una pérdida de tiempo también. Tenemos que ver para reglamentar con la ayuda del Estado, con la empresa, ver el tema, por ejemplo, de las personas con discapacidad visual. Ellos sin ningún problema tienen su carnet, acceden. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad física, con discapacidad auditiva? Seguimos luchando, seguimos buscando medios a quién acudir. Lo que necesitamos es el carnet general para todo tipo de discapacidad. Entonces hay miles de cosas que llevamos años. ¿Y dónde está la mejoría? ¿Dónde están los cambios? Ya yo llevo 33 años así en el tema del sector y veo pocos avances, pero más puntos negativos. Entonces, eso quise compartir también como un resumen de ir avanzando. Eso es todo lo que quería compartir. Muchas gracias, María Cristina. Yo creo que tenés razón. Nosotros estamos apenas hace 4 años y encontramos graves problemas en todos los frentes. Es más, la señora que está abajo de la Secretaría Técnica de Planificación, Laura Riveros, nos dice que no hay más de 50 intérpretes de lengua de señas. Hace poco se aprobó la ley de paraguaya de lengua de señas, que ni siquiera eso había, ¿verdad? Y ahora estamos en esta reunión intentando conseguir fondos para formar
100 intérpretes más durante 3 meses y no estamos consiguiendo los fondos porque no es una prioridad para el Estado. Entonces, no hay otra alternativa que seguir remando. Papá decía que el éxito es la constancia en el propósito. Entonces, el desideratum de la vida no es el éxito siempre, pero sí hay que morir intentando, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Dicho eso, yo también quiero pasarle la palabra a Elisa Palacios, que es de Itapúa. Yo tuve el placer de conocerla personalmente. Y también después pasarle a Paola y a Marco, que están pidiendo, y a César, que le debo todavía, sean lo más breves posible para que la reunión no sea muy larga. Podemos hacer otra si es necesario, pero los senadores tienen normalmente muchas reuniones simultáneas. La virtualidad, a pesar de lo que dice la gente, hace trabajar más. Antes las reuniones presenciales eran más cortas y más separadas. Ahora prácticamente hay una reunión tras otra, así que no tenemos demasiado tiempo, pero vamos a hacer otra si es necesario. Te escuchamos, Elisa, luego Paola, Marco y finalmente César. Vamos a ir cerrando. Bueno, muy buenas tardes para todos. No tenés la cámara, Elisa. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto conversar con ustedes. Como siempre, doy un agradecimiento muy especial al doctor Enrique Riera porque siempre ha tenido esta voluntad de que trabajemos juntos, de que llevemos adelante. De hecho, muchas de las actividades que hemos avanzado es gracias a esa comisión de la discapacidad, por los derechos de las personas con discapacidad, donde usted preside y demás compañeros suyos que tienen el gran interés de que tengamos estos avances que están ya escritas en la ley, ¿verdad? Es un proceso, no es fácil, es un proceso, digo, que vamos paulatinamente, pero antes que nada, referente a lo que me antecedieron en el tema de los pasajes, lo que decía la compañera Cristina también, todo lo que tenemos todavía aún por avanzar en educación, en salud y en este tema del pasaje que es muy, digamos, que ocurre constantemente, no solamente, digamos, seguramente en los diferentes 17 departamentos de nuestro país. También ocurre seguramente en Central, Capital y, digamos, autobuses de corto y mediano y viaje, corto, largo viajes que pueden tener dificultades en el tema del pasaje. Nosotros tenemos denuncia hace poquito aquí de la terminal de ómnibus de Encarnación, 2 personas con discapacidad visual le cobraron el pasaje, no le aceptaron, digamos, el carnet. Entonces, estaban pidiendo ellos, por favor, sí que se puede hacer. Y realmente es muy importante la participación de la comisión en esto para que podamos tener más fuerza. Generalmente las autoridades son más escuchadas a veces que los civiles. Los civiles vamos y de vez en cuando reclamamos, pero luego pasa el tiempo y vuelve a ocurrir la misma situación. Así que yo creo que es propicio conversar de esto y seguir conversando a ver a qué solución, a qué salida, a qué mecanismo podemos tener para poder ir logrando que eso que ya está escrito, lo que está en la ley se vaya cumpliendo. Yo muy agradecida por esta oportunidad y esperemos que sigamos reuniéndonos y mis deseos de éxito para todos los compañeros que trabajamos en esta tarea, que somos voluntarios y que estamos peleando todos los días la batalla sobre los derechos de las personas con discapacidad. Gracias, Elisa. Gracias, Elisa. Conocemos tu compromiso. Justamente estoy escribiendo en el chat a Julio, que está molesto y cansado y harto de hablar, que entienda de que esta comisión es la primera vez que trata este tema y que no es fácil atender tantos frentes y que hay que tener un poco de paciencia y tolerancia para poder seguir construyendo un proceso democrático, que hay mucha gente que quiere que nos enfrentemos entre paraguayos y que no hay que hacerle el juego. Hay que hablar hasta sangrar, hasta resolver. Hay que exigir que a las instituciones que cumplan con su papel. El sector privado tiene derecho a ganar dinero porque para eso se creó. El sector público tiene que controlar y aplicar las sanciones. Y luego le vamos a escuchar a Marco Caballero,
o a la gente de Dinatran que nos explique cómo funciona esto en el interior y vamos a ajustar los clavijes que haya que hacer. Vamos a escucharle ahora a Paola Amelia Duarte, una antigua amiga con la que chateamos frecuentemente, y luego vamos a escucharle a Marco Caballero y a César Ruiz Díaz y vamos a ir cerrando. Paola, te escuchamos. Hola a todos, saludos. Muy bien, entonces buenas tardes. Estamos hablando de las personas sordas, estuve viendo, y la verdad que es una cuestión de conciencia también en cuanto a la ley. Es difícil el tema de recaudar también el dinero, dónde está, es el Ministerio de Hacienda, hay que buscar en la empresa de Itaipú, tiene que haber, es cuestión de buscar también. No podemos decir que es difícil, es cuestión de organizarnos, planificarnos. Está la ley. La cuestión está también la tarjeta naranja, y yo muchas veces ya probé también. Otro punto también que, un momento. Otro punto también que sobre la tarjeta de Yaha, ¿sí? Que en varias zonas podemos usar. En algunos lugares te dice billetaje electrónico, Irma. sí, que se paga automáticamente con el billetaje electrónico. Está para el sector de discapacidad visual y falta uno que es para general. Entonces, uno tiene que ver también a nivel internacional, en Brasil, en Argentina. Ya en estos países hay este tipo de manejo, hay accesibilidad en los buses, en los trenes, también en los buses, en diferentes espacios. En Argentina, por ejemplo, están bastante organizados en cuanto a eso. Yo veo eso en otros países, pero en Paraguay, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta barrera, estas limitaciones? Y en otros países ya ellos están muy adelantados con estos procesos. ¿Qué hace el Ministerio de Obras Públicas? ¿Cómo se está organizando para las personas con discapacidad? De repente se mezcla todo también. Entonces, es algo muy especial. ¿Cómo trabaja Senadis con las personas con discapacidad? Son varios detalles que uno tiene que ir viendo para el sector de discapacidad visual, auditiva, física también. Generalizar a todos y mover todos juntos. Porque el Ministerio de Obras Públicas desconoce también muchas cosas, cómo manejarse con la empresa privada, el tema del subsidio. Yo sé que no es fácil también. El Estado, cómo aporta al pueblo, a la sociedad. Entonces hay mucho todavía por negociar, por conversar y ponernos de acuerdo, aliados. Decimos que está la ley, pero al final, ¿qué pasa con el subsidio? Esa es la cuestión, ahí está lo complicado. ¿Qué pasa con nuestro Paraguay en ese punto? Para mí, lo que dijo la persona sorda, el tema de colocar un anuncio en el bus, eso es un punto muy importante. Significa que hay una información, que hay acceso, la persona va a ver, la gente que ingresa va a conocer. Entonces la sociedad entera va a conocer esa información también, y que es de verdad, que es algo seguro. Por ejemplo, que dice que no hay que usar kepis, que no hay que usar este tipo de anuncio, está, y ese tipo de anuncio también falta colocar. Que hay que sancionar, que hay que multar. Es un enfrentamiento. Entonces, la forma de hacer es anunciando, informando sobre esos puntos de accesibilidad. Acá en Paraguay nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro país y ver esos puntos. Eso es todo lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias a vos, Paola. Bueno, yo sé que pidió la palabra Laura Rivero. Yo estoy tomando nota de todo lo que están diciendo.
y por lo que estoy viendo, una vez que la autoridad de aplicación legitime algunas de las cosas que estamos hablando, se pueden acortar distancias y mejorar el servicio dentro del marco de una ley vigente, ¿verdad? Me gustaría, Laura, darle la palabra a Laura, que todavía no habló. Me quedan Marcos y César para ir cerrando y ya vamos avanzando. También en este interín yo aproveché para conseguir una información. Realmente las transferencias de subsidios del transporte público de colectivos está presupuestado. Acuerden que el presupuesto aguanta todo. Más o menos 104.000 millones de guaraníes y la ejecución es de 73.000 millones de guaraníes. Quiere decir que está pagado más o menos 53.000 millones de guaraníes y quedaría una deuda flotante de alrededor de 20.000 millones de guaraníes. Son cifras millonarias importantes, y si bien la ley dice que es SENADI la que debe pagar ese subsidio, habría que discutir si no hay una deuda interna o si ese subsidio implica también todo lo que la ley exige al sector privado de cumplir. Pero esas son discusiones que se tienen que realizar en el marco del contrato y de la ley. Y ahora me gustaría dar la palabra a Laura y después cerrar con Marco y con César. Y también sería bueno escuchar brevemente a la DINATRAN para que las autoridades sepan, como bien decía Paola, que esto no es fácil resolver porque el problema en el fondo es cultural. Es decir, que podemos tener un montón de leyes, pero no es una visión transversal del problema, la discapacidad como factor cultural. Como decía María Cristina Mongelós, en la educación inclusiva, en las rampas, en cada una de las escuelas. Ustedes tienen que saber que a mí el doctor Barrios me confesó que en el Ministerio de Salud no había rampa. El edificio era viejo. Tuvieron que poner un ascensor. En este edificio del Congreso no había una sola oficina que tenía el tamaño para las sillas de ruedas. Ni una. La única oficina que tiene tamaño para la silla de ruedas es la oficina de personas con discapacidad. La única. No hay baños adaptados. Y tenemos un plan nacional de discapacidad que es 2015, 2030, que no se aplica porque faltan recursos humanos y financieros, y que nosotros creemos que se puede acelerar con la aprobación de la ley que obliga a todos los municipios del Paraguay a tener una Secretaría de Discapacidad y un concejal de la inclusión. Entonces, todas las personas con discapacidad, en vez de venir hasta Asunción, van a tener que ir a sus municipios a decirle, aquí está la ley, ¿cómo se llama tu secretario? ¿Cómo se llama el concejal? Y sacar una ordenanza para empezar a aplicar en su pueblo, porque si no, vamos a tardar 100 años más. Entonces, en esta reunión se va a aprobar la carta que voy a firmar yo en nombre de la comisión para mandarle a los 263 municipios del Paraguay quién es su secretario de discapacidad, quién es su concejal de la inclusión, y luego con la SENADI le vamos a capacitar para que ellos puedan aterrizar a nivel humano esta política. O si no, esto no va a avanzar. Se llama descentralización. Es la aplicación de la política en el terreno. No vayan a creer que todo va a salir de Asunción, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Por eso yo le pido más paciencia a Julio, porque nosotros arrancamos tarde. Estas cosas se tendrían que haber hecho hace rato, ¿verdad? Entonces, dicho esto, me gustaría escucharle a Laura, luego a Marco, después a César. Laura, te escuchamos. Sí, buenas tardes, senador. Muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente muchas de las cosas que yo quería decir, usted se me adelantó ahora. Solamente agregar de que Paraguay es Estado miembro de las Naciones Unidas y fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de la Ley 3540, ya en el año 2008. En esa convención está explícitamente el tema de la accesibilidad, que es el artículo 9, donde habla de la autonomía de las personas con discapacidad. Y bueno, acá evidentemente el tema es presupuestario, pero también deberíamos hablar de la descentralización, como usted bien lo dijo.
no canalizar todo a la CENADIS. Eso también es algo que nosotros tenemos que entender. La discapacidad es transversal. Generalmente cuando una persona sorda está resfriada, le dicen andate a la CENADIS y la persona tiene que ir a un hospital. No tiene que ir todo a la CENADIS. Para mí que tiene que haber una mesa técnica donde se involucre al Viceministerio del Transporte, a la CETRAPAN y a la CENADIS, pero la CENADIS es el ente rector de las políticas para las personas con discapacidad, no es una secretaría ejecutora de las políticas. Eso es algo que tenemos que cambiar, porque todo es CENADIS, CENADIS. Uno habla de discapacidad, CENADIS. Sin embargo, la discapacidad es transversal y en este caso estamos hablando de un tema de transporte, dejando de lado ya esa mirada a la discapacidad. Acá es un derecho a la autonomía, un derecho al desplazamiento de un ciudadano paraguayo, independientemente que tenga o no discapacidad. Entonces, evidentemente acá se hizo la ley, muchas de nuestras leyes se hacen a tambor batiente por diferentes motivos, políticos partidarios, intereses de ONG muchas veces, y salen las leyes sin que realmente se involucren a las personas que son beneficiarias de las leyes. Para mí que se debería armar una mesa técnica urgente, ver los recursos, porque en este caso la población beneficiaria es la población que está siendo excluida de la propia ley para la cual se creó, ¿verdad? Así que tenemos nosotros, Paraguay es un estado que suscribió casi todas las convenciones, en este caso la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en la mayoría de los artículos estamos aplazados, y uno de ellos es el artículo 9, que es accesibilidad. Entonces, insto, yo sé Julio creo que salió, se puso muy nervioso, ¿verdad? Pero deberíamos trabajar en una mesa técnica y buscar la solución. Y nuevamente le agradecemos, senador, por el interés que tiene. Nosotros trabajamos mucho. Uno de los chicos que está presente, Silvio, tiene un video, él grabó un video que se viralizó, donde un chofer le dice que no, que no, que no, y él le muestra su carnet y le dice que no. La sordera es una discapacidad invisible, entonces le miran a la persona sorda y dicen que no tiene ningún tipo de barrera, ¿verdad? Y hay una barrera realmente muy importante en este caso, hasta la barrera de la comunicación con el propio chofer, que lo único que hacía era dar manotazos para que él se baje. Entonces, desde la Secretaría Técnica nosotros nos ponemos a disposición para poder contribuir a esta mesa técnica y que se logren soluciones. El problema ya está, como dijo el senador, hay que buscar las soluciones nomás ya. Muchas gracias. Gracias, Laura. Siempre interesante aportes. Este es el camino, creo yo, ¿verdad? Vamos a escucharle a Marcos, a Juan José Vidal Bonín, unos apellidos muy queridos para mí, ¿verdad? Y después vamos a escucharle a César, que es finalmente el muro de los lamentos, para ver cómo armamos esa mesa que Laura está tratando de armar, ¿verdad? Me parece una muy buena idea. Marcos, te escuchamos. Sí, gracias, senador. Rápido, y para ser operativo. Hay una confusión, se generó una confusión, senador. El carnet naranja es el carnet que otorga la CENADIS, es un carnet, un acrílico. Para hacer la diferencia rápido, el carnet naranja es para el perfil general, es decir, personas que no tengan discapacidad visual, que tengan los otros tipos, son 5 tipos de discapacidad. Discapacidad física, auditiva, psicosocial y discapacidad intelectual está en el perfil general, son 4 discapacidades. Y la discapacidad visual aparte, ¿por qué, senador? Porque la ley hace diferenciación. Las personas con discapacidad visual tienen el beneficio extra de un acompañante por cada viaje. Entonces, por eso se hace esa diferenciación. Pero ese es el carnet de la CENADIS, no es el billetaje electrónico. Por eso hay que hacer esa diferenciación para evitar confusiones. Es decir, eso no, pasa por el validador y no sirve. Pero es reconocido porque es un documento que otorga la CENADIS. No es cierto que no tenga validez, es el documento oficial, además del certificado, porque la ley dice certificado o carnet. Y la CENADIS, pues, solución mediante, tiene el carnet naranja para el perfil general y el carnet azul para las personas ciegas. Entonces, para hacer esa diferenciación. Entonces, Marco, te interrumpo porque este es un punto central. Para que esto funcione, aunque tiene que ser validado por ese consejo rector en el tema de transporte. Entonces, yo creo que a César no le va a costar mucho poner una calcomanía, aunque que sea pegado en un lugar visible, como se pone, por ejemplo, la habilitación para los autos, de tal manera a que
el usuario vea que él ya está advertido, el chofer también, ¿verdad? Y en el peor de los casos le va a apuntar a la calcomanía o le va a mostrar el carnet. Si está legitimado por ese consejo, entonces va a ser un documento habilitante como el azul, que es lo que estamos discutiendo, ¿verdad? No hace falta ni siquiera hacer un software ni nada. Sencillamente lo que hay que hacer es, además de estar validado por Senai, tiene que estar validado por el consejo que está gerenciando el tema de transporte, porque ahí solamente está funcionando el billetaje electrónico. Eso vamos a dejar para después. ¿Tenés algo más, Marco? No, simplemente esa aclaración quería hacer y para cerrar, senador, bueno, si hay que hacer unos ajustes nosotros desde la Senado y vamos a hablar con el equipo jurídico, hacer el pedido presupuestario que haya que hacer, tenemos que hablar también con su equipo técnico y tratar de solventar un poco esa situación, pero mientras tanto recurrir un poco a don César y al equipo, a la gente de CETRAPAM, que se cumpla la ley. La ley de acceso al medio físico incluye transporte también, senador, y la mayoría de nuestros colectivos no tienen accesibilidad, entonces tampoco se está cumpliendo. Entonces firmemos un pacto. De cada 10 viajes, 20 viajes, incluso en uno va a haber personas con discapacidad. Entonces ya ponete impacto. Vamos a evitar y cumplir la ley mientras se van siguiendo los canales para cumplir con esta cuestión presupuestaria. Sencillamente eso, senador. No, estoy de acuerdo. Yo creo que todos los acuerdos son válidos. Lo que sí yo voy a pedir al terminar la reunión, porque no quiero más olvidarme, es mañana, hoy es miércoles, mañana mientras nosotros nos reunimos en el Senado, yo quiero convocar, por favor, le digo a Julio que tome nota, a todas las partes hoy acá involucradas, la DINATRAN, la CETRAPAN, el Senadis, y representantes de los usuarios, que venga alguien ahí. Bueno, Isabelino conoce porque sufrió en carne propia de la discriminación, y ajustan estos detalles y se buscan acuerdos básicos y legitimamos lo que haya que legitimar. Si hay que pasar por el consejo, no hay que pasar. Después vamos a discutir eso, pero nos juntamos todas las partes para que esta reunión no termine, van a apagar la computadora. Entonces todo el mundo se va a ir y nos vamos a quedar colgados. Gracias, Marco, por tu aclaración. Vamos a escucharle a Juan José y cierra César Ruiz Díaz. Juan José Vidal Bonín. Buenas tardes, senador. ¿Cómo está? Y a todos los presentes. Bueno, desde la DINATRAN nosotros sí, cuando trabajamos en la reglamentación de esa ley, fuimos invitados por la Senadi, y nosotros trabajamos con las empresas del interior, con las empresas de media, larga y corta distancia, sobre el pasaje gratuito para las personas con capacidades diferentes. A todas las denuncias que recibimos le dimos respuesta, así como escuché que el señor Julio había dicho que no sabe qué pasó. Nosotros tenemos publicadas todas las sanciones, las resoluciones del Consejo de la DINATRAN, donde se les sancionó a las personas que negaron el pasaje gratuito, y tratamos de, por lo menos a todas las denuncias que recibimos, a todos los casos que nos enteramos por las redes sociales, de dar una respuesta y de sancionar a las empresas. Sí, nosotros recibimos muchas veces el reclamo de las empresas de que las empresas tienen que soportar ese pasaje gratuito, y en las empresas del interior, que son las reguladas por DINATRAN, no hay subsidio, o sea, no hay ningún subsidio del Estado, o sea, 100% cae sobre soporta la empresa ese pasaje gratuito, y a eso también hay que sumarle el boleto estudiantil que ellos están soportando. Pero por lo menos nosotros sí hacemos ese trabajo con las empresas, y de hecho que todas las semanas o cada 15 días estamos haciendo campañas en nuestras redes sociales, recordando el pasaje gratuito para personas con discapacidad, los números para hacer las denuncias, y siempre estamos recordando a las empresas que tiene que haber ese pasaje gratuito. Bueno, gracias, Juan José. Yo ahí estoy tomando nota, ¿verdad? Y le agrego un problema más, que es de la comunicación, ¿verdad? Yo que muchas veces estuve en funciones oficiales, uno de los dramas de toda la autoridad es comunicar sus decisiones. ¿Quién escucha una noticia oficial? ¿Dónde se puede comunicar? ¿Qué va a pagar una solicitada? ¿Va a subir a tu página web, a unas redes? No, porque las comunidades también se comunican entre sí por WhatsApp, por grupo, a través de llamados, a través de sus asociaciones. Y es muy complicado eso, ¿verdad? Porque si no, yo tendría que decirte a vos o a César o a todos,
le sancionamos a tal empresa y a quién le vas a comunicar. A lo mejor tendría que, por ejemplo, comunicarle no solamente a tu página web, sino a el centro de relevo para que ellos tengan, o a lo mejor a Julio González para que le comunique a sus 2.700 asociados, pero de alguna manera tenemos que encontrar esto porque realmente con el despelote diario que vivimos en los medios tradicionales, los medios comerciales, es un escándalo tras otro. Imagínate durante el asesinato de Marcelo Pecci, ¿quién iba a verificar tu página web a ver si le sancionaste a un chofer o a una empresa o qué multa le pusiste, ¿verdad? Es imposible. Entonces, tenemos que mejorar algún sistema. Por eso yo les ruego que hagan esa mesa técnica, Julio. Vos tenés acá a los integrantes, invitarlos, ponemos una chipita, un café, un rato y hay, por un lado está el problema de los subsidios que hay que poner en claro. Por otro lado está el carnet naranja que ya es de Senadis para discapacidad general, pero a la vez no es aceptado todavía plenamente. Por otro lado está el anuncio en los buses, que es una formalidad pequeña, pero que puede funcionar y que yo creo que va a ser más amigable el transporte público. Y por otro lado está el tema de cómo cruzar la información de interés de los sectores que todavía se están organizando. Porque yo le voy a decir, por lo menos mi experiencia, salvo el caso de Elisa y otros, el 90% de las organizaciones de personas que trabajan por discapacidad, salvo las grandes ONG, que no serán más de 10, son los padres y las madres que porque sus hijos tienen alguna dificultad, se asocian, se juntan en una casa, no tienen muchas veces personería jurídica, no tienen oficina, no tienen plata. Nosotros con Tony Amuril, que está escuchando atentamente, peleamos el presupuesto de las ONG más o menos serias, por decirlo de una manera, que trabajan con el Estado, que rinden cuenta de Hacienda y no son más de 40 para todo el país. Quiere decir, además, ahora trabajamos en el censo para que en el censo sepamos cuántos son y dónde están. En esa ley también se pide que todos los municipios tengan georreferenciados las personas con discapacidad. O sea, qué tipo de discapacidad tienen y dónde están, reservando sus datos personales por una cuestión de intimidad y respeto a la personalidad y a la identidad. O sea, este tema no es fácil de trabajar. Por eso es que hay que armarse de paciencia y avanzar el trecho que nos toca. Después le va a pasar la posta a otro. Pero mientras estemos, nosotros vamos a tratar de implementar eso. Y en mi experiencia municipal, la clave está que los intendentes empiecen a entender algo de discapacidad, Y si ellos no entienden, tienen que nombrar un secretario y un concejal. Y a esos dos, la Senadis le tiene que hacer un curso intensivo de por lo menos 3 meses para explicarle cuáles son las 5 discapacidades, cómo tratar en cada caso, qué tipo de derechos tienen, concursos en las comisiones vecinales. Y ahí recién vamos a ver la aplicación de las leyes que están hace rato metidos en un anaquel. Pero para eso hay que tener mucha perseverancia. Yo quiero ir cerrando este tema. Yo creo que la reunión fue muy positiva. Vamos a escucharle a César Ruiz Díaz. Vamos a convocar la mesa técnica mañana, por favor. Y el resultado de la mesa técnica vamos a leer en la próxima reunión el próximo miércoles. Te escuchamos, César, para ir cerrando. Gracias, senador. Como última participación, agradecer la invitación. Creo que lo más positivo de esta charla, de este panel, fue la creación de una mesa técnica, que es el foro donde tiene que nacer las alternativas de solución y donde deben de estar convocados todos los actores. ¿Por qué hago mucha resonancia en que estén todos los actores? Porque las leyes a veces se escriben disparatadamente sin tener en cuenta a todos los actores involucrados. Y aquel que se siente perjudicado es el que reacciona ante la vigencia de esta ley. Entonces, ese foro técnico es el que va a permitir visualizar la problemática y analizar las alternativas de solución que se tengan que brindar. Hoy esta ley no es clara, no está reglamentada, no se sabe quién termina pagando el servicio. Por lo tanto, la única ley de gratuidad vigente en la República del Paraguay es para el ciego y un acompañante que tienen la gratuidad plena en la prestación del servicio del transporte público en todo el territorio de la República, y a los estudiantes
que tienen el derecho de pagar un medio pasaje. Agradezco también a Marcos la aclaración sobre el tema de la tarjeta, porque vuelvo a recalcar, no hay que mentirle a las personas con discapacidad, porque se les dice que con la tarjeta naranja sube al colectivo, el sube, pasa por el validador es un aparato bobo que solamente lee lo que tiene un chip, y esa tarjeta naranja no existe en el universo del billetaje electrónico. Pero podemos insertarla, claro que podemos insertarla. Hagamos las reglas de juego bien claras. Muchas gracias, senador, y a todos los que participaron. Al contrario, César, yo agradezco tu paciencia. Sé que no estás en la posición más cómoda y más de una vez, o sea, en lo que a mí respecta, siempre has dado la cara, lo cual es siempre rescatable para resolver los problemas. Julio González, última intervención. Te escuchamos, Julio. Gracias, senador. Rapidísimo, en unos cuantos segundos. Punto 1, senador, te consta, yo te considero un amigo personal. Muchísimas veces hemos conversado, tu teléfono está 24/7. Se congeló la imagen, Julio. ¿O me copias? Julio. Hello. Se congeló acá. El resto nos estamos moviendo. Esto internet no es el del Senado. Una trinchera de lucha. Que no es cierto lo que acá con discapacidad en todo el territorio nacional. Está vigente y está reglamentada. ¿Qué hay que ajustar? Bueno, ahora tenemos una esperanza. Sentarnos todos en una mesa técnica, ajustar quién es lo que va a pagar el plato roto. Y voy a ser muy sincero en lo que voy a decir. Quiero pedirle disculpas a Marco de la Senadis, con la ministra que ayer a la tarde estuvimos hablando, al señor Víctor Sánchez, excelente ingeniero, tipazo, y gusto ñañemo que estás en 10, pero aquí alguien no hizo su parte. La ley se promulgó en el 2020, se reglamentó junto con todos los actores, lo mismo pasa con Dinatran, pero alguien debió haber presupuestado ese costo y no lo hizo. Por eso estamos en este problema. Y eso le dio al sector empresarial el pie para reclamar, como justamente les corresponde, ese subsidio, así sea 10.000 o 15.000. Muchas gracias, senador. Solicito, por favor, que se nos convoque a las organizaciones de y para personas con discapacidad que representamos gente, representamos trabajadores, representamos al sector de las personas con discapacidad. Y dijiste algo muy importante. El 90% de las organizaciones de y para personas con discapacidad, estimado senador, llevamos esta lucha a pulmón, sin facturar a nombre de nadie, y lo hacemos porque vivimos esta situación y lo hacemos por amor a la causa, así como lo venías haciendo vos hace 4 años al frente de la comisión. Muchas gracias. Al contrario, Julio, yo también te considero un amigo personal, entiendo la molestia, a todos tenemos la mecha corta, el COVID nos dejó mal, no hay un mango partido por la mitad y los perros discuten cosas que no le afectan a nadie, pero en esta comisión hacemos justamente eso, tratar de temas que le afectan a un sector muy importante de la sociedad. Me gustaría escucharle agradeciéndole a Tony Apuril para que darle el privilegio, ya que tantas veces lo hizo de las tablas, que cierre esta reunión en la cual estuvo participando activamente y por el aguante. Y vamos a dejar los otros puntos en el orden del día, Julio, porque se extendió mucho, pero es necesario hablar claro y frontalmente, ¿verdad? Tony, te escuchamos. Presidente, bueno, saludo a todos y esto nomás quería decirle a todos. Bueno, ahí ya tenemos una respuesta. Yo esto también quería decirle a todos, ¿verdad? Para entendernos de que esta es la forma de construir con paciencia, con tolerancia, con perseverancia. Hay que martillar clavos 30 años hasta que tú no terminas de ser un buen zapatero. Para eso necesitamos tener mucha paciencia, mucho amor, mucha comprensión, mucha tolerancia. Y son pequeñas batallas, ¿verdad? Yo tengo fe en esa mesa técnica y en el resultado que podamos tener el próximo miércoles. Por ahora es suficiente, Julio. Vamos a patear nuestro orden del día para el próximo miércoles. Y en todo caso, te pido que ese borrador de carta que íbamos a mostrar le envíes por mail a todos los miembros de la comisión, a ver si podemos ganar tiempo. Y mientras tanto consigas los mails
de todos los municipios del país, de todas las gobernaciones del país, porque de ahí vamos a mandar y de ahí vamos a recibir. ¿Estamos de acuerdo? Así lo haremos, señor presidente. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Seguimos a las órdenes y la lucha continúa.